Benvingudes i benvinguts a tots a un nou programa del Més Vòlei, el programa de la Federació Catalana de Voleibol, sobretot a l'actualitat del vòlei català, del vòlei estatal i del vòlei internacional. El primer programa d'aquest 2026. Nosaltres, primer de tot, com sempre, agrair-vos l'acolliment, les visualitzacions que tenim de tot el 2025. Esperem que el programa us estigui agradant. Sí que per aquest 2026 tenim una nova proposta, i és que volem fer seccions noves, volem parlar d'altres coses i volem que ens ajudeu a triar quines són aquestes seccions o quins són aquests temes que vosaltres voleu que parlem. Per això us deixem aquí el mail de premsa, premsa@fcvolei.cat, i si voleu que tractem algun tema, si voleu que fem alguna secció nova, si teniu propostes per nosaltres, ens envieu un mail amb la secció, amb el tema, amb el que vulgueu que parlem aquí en el Més Vòlei, i ho tindrem en compte i ens ho plantejarem, si no és per aquesta temporada, per la següent. Volem començar el 2026 comptant amb vosaltres i creiem que aquesta és una manera important de fer-ho, així que contem en rebre els vostres mails i les vostres propostes. De moment, continuem amb el guió que teníem del 2025 i us explico una mica què tenim en el programa d'avui. Per avui comptarem, sobretot, amb la presència del Club Voleibol Sant Cugat. Per què? Perquè a l'entrevista parlarem amb el Joshua Pérez, el seu entrenador del primer equip, que ha jugat aquest cap de setmana passat a la Copa de la Reina. El Joshua Pérez, un entrenador jove, 32 anys, que ja és l'actual entrenador i primer entrenador d'un equip de la Lliga Iberdrola. Seguirem els seus passos, la seva història. També coneixerem un club, i com volem seguir amb el Club Voleibol Sant Cugat, doncs hem anat fins a Valldoreix per conèixer aquest club i veurem com un club d'aquestes característiques, amb aquest nivell de competició, es gestiona, entrena i tota la pesca. Doncs continuarem també amb el Vista a la xarxa, ho farem de nou amb la Blanca per saber què ha estat el més viral a les xarxes durant aquest Nadal. I per últim, farem un repàs a tota l'actualitat del vòlei català i del vòlei espanyol d'aquest últim mes. Nosaltres, com sempre, abans de començar, us donem la dada i ho fem responent a la pregunta que ens van deixar des del Club Vòlei Platja Barcelona. La pregunta que us fem és quantes llicències federades hi ha a Vòlei Platja a Catalunya? Doncs la resposta a aquesta pregunta és que actualment hi ha 943 llicències de vòlei platja, una xifra que segurament de cara a l'estiu augmentarà, però que en aquests moments, a dia d'avui, 943 llicències de vòlei platja a Catalunya. En són un munt, i és que tenim la Lliga d'hivern en acció, també tenim la Lliga de clubs i la Lliga de menors i mixta, així que si voleu jugar a vòlei platja ja sabeu que teniu competició també durant l'hivern. Amb aquesta dada, 943 persones, nosaltres comencem avui al Més Vòlei. Doncs comencem fent un repàs a tota l'actualitat del vòlei català i del vòlei platja, i ho fem explicant-vos que la Federació Catalana de Voleibol ja ha fet públic el calendari del Campionat de Catalunya de vòlei platja sènior, que es disputarà entre els mesos de maig i juliol amb un total de 5 proves arreu del territori. El campionat s'iniciarà el 30 i 31 de maig amb una prova Open a la Vall d'Hebron, continuarà el 6 i 7 de juny a Tarragona, i els 20 i 21 de juny amb una segona prova Open novament a la Vall d'Hebron. El calendari seguirà el 27 i 28 de juny a Vilanova i la Geltrú, abans de la gran final prevista el 18 i 19 de juliol a Badalona. Les proves Open tindran un paper clau, ja que serviran per donar accés a les proves Màster, on es decidiran els campions i campiones de Catalunya de la temporada. Amb aquesta publicació, la Federació dona el tret de sortida a una nova edició del campionat, reafirmant l'aposta pel vòlei platja de competició i per la dinamització d'aquesta disciplina al territori català. La Copa de la Reina Iberdrola, disputada del 22 al 25 de gener a Santa Cruz de Tenerife, va deixar una protagonista catalana destacada, Elena Orejas. La jugadora del Fundació Cajasol Andalucía va ser clau en el triomf del seu equip, que va fer història proclamant-se campió del torneig després d'imposar-se amb autoritat al Heidelberg Volkswagen a la final per 3-0. El talent català també va tenir presència a les fases decisives del torneig. La Barca de Menorca, defensor del títol, i amb les catalanes Carla Jiménez i Alba Coeler a la plantilla, va arribar fins a les semifinals abans de caure davant del mateix Fundació Cajasol. Pel que fa al Club Voleibol Sant Cugat, que disputava la 5a Copa de la Reina consecutiva, va competir amb orgull representant el vòlei català, però va quedar eliminat en els quarts de final després de perdre per 1-3 davant de l'Emalsa Gran Canària. Ara el relleu serà per la competició masculina amb la Copa del Rei de Voleibol, que es disputarà del 26 de febrer a l'1 de març a València. Els esportistes de l'Aguet Blume, integrants del programa català del rendiment Arc Blume, han protagonitzat una estada de formació d'alt nivell a Itàlia per continuar el seu desenvolupament esportiu en un entorn d'alta exigència.
El combinat femení va entrenar-se a Chieri 76 del 19 al 23 de gener, completant 5 dies d'entrenaments intensos i partits amistosos. Un total de 16 jugadores, amb el seu cos tècnic, tornen a Catalunya amb una experiència internacional que reforça el seu creixement esportiu i personal. Pel que fa al combinat masculí, continua aquests dies la seva estada a l'UB Civitanova, on 14 jugadors treballen sessions tècniques, gimnàs i partits amistosos. Ahir dimarts, a més, van assistir en directe a un partit de la Champions League, vivint de prop al màxim nivell del voleibol europeu. Les dues expedicions han comptat amb l'acompanyament de la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, i del gerent Òscar Novillo, que han mantingut reunions amb els clubs italians per reforçar la col·laboració. Una iniciativa que consolida l'aposta de la Federació Catalana de Voleibol per l'excel·lència i la projecció internacional del talent jove. La Federació Catalana de Voleibol, amb la col·laboració de l'Institut Barcelona Esports i l'Ajuntament de Barcelona, impulsa un any més el programa El Vòlei ens mou, que ja ha celebrat la seva tercera jornada. La iniciativa, adreçada a alumnes de quart i sisè de primària i primer d'ESO, apropa el voleibol a infants entre 10 i 13 anys amb l'objectiu de fomentar-ne la pràctica esportiva. Aquest curs, el programa reuneix prop de 4.000 alumnes i es consolida amb 7 jornades al llarg de la temporada. Les 3 primeres trobades s'han dut a terme al pavelló olímpic de la Vall d'Hebron. Les properes es celebraran al Centre Municipal de la Mar Vella, un canvi puntual provocat per les obres de remodelació del paviment del pavelló esportiu. Les jornades tenen lloc tots els dimecres del 14 de gener al 18 de febrer. El programa es tancarà el 13 de maig amb una jornada final de vòlei platja adreçada especialment a l'alumnat d'ESO, amb el vòlei ens mort entre els més joves. Avui ens acostarem a conèixer un dels clubs catalans amb més representació femenina a la competició i ho fem anant a Valldoreix per conèixer el Club Voleibol Sant Cugat. Ho fem amb elles perquè, a més, aquest cap de setmana han jugat la Copa de la Reina i van caure a quarts de final, però van fer un gran paper, la 5a Copa de la Reina consecutiva que disputa aquest club. Volem saber com es gestionen, com funcionen, com s'organitzen en un club amb més de 30 equips, més de 400 esportistes i saber com ho fan tot a més amb un equip a la Lliga Iberdrola. Per això anem fins a Valldoreix a conèixer el Club Voleibol Sant Cugat. El DSV, el Club Voleibol Sant Cugat, neix a Sarrià. A l'any 88 es ve cap aquí, cap a Sant Cugat. En aquest pavelló es comença a jugar a partir de l'any 90, just abans de les Olimpíades, perquè és l'època en què es fa aquest trasllat de Sarrià a Sant Cugat, i aquest pavelló es crea per entrenar a vòlei a les Olimpíades del 92. A Europa va ser una gran experiència, el que passa és que a Europa has d'anar molt preparat, a Europa has d'anar amb un equiparro i has d'anar molt conscienciat perquè t'obliga a jugar 2 cops per setmana i nosaltres no estàvem acostumats. Com a experiència va estar molt bé. Després de 5 temporades consecutives jugant a la Copa de la Reina, doncs òbviament estem molt orgullosos, no és fàcil, fins fa 2 temporades només es classificaven els 6 primers i per tant doncs, poder accedir en aquesta primera fase del campionat a una Copa de Reina dona molt de prestigi. És una competició superdivertida, és a dir, les jugadores òbviament van a competir, però a més l'ambient que es respira és fantàstic i està en format play-off, per tant en 3-4 dies es decideix tot. No? Nosaltres el que estem més orgullosos és que tenim a Superliga 1 i que alhora ens permet també tenir un Superliga 2 i per tant l'únic equip que aquí a Catalunya per descomptat i que a la resta d'Espanya, si no recordo malament, n'hi ha un més que només compartim aquest privilegi, no? De tenir Superliga 1, Superliga 2. El futur del club és enorme, és a dir, al final, el que us comentava, no? Són 450 famílies les que tenim i, per tant, un suport, una massa social molt forta, sobretot aquí a Sant Cugat del Vallès, perquè pràcticament el 90% de les famílies són de Sant Cugat, però és veritat que també hi ha gent de la resta del Vallès Occidental doncs, que també vol fer o vol participar d'aquest club. És un club eminentment femení, és a dir, no costa molt fer qualsevol altre tipus o obrir qualsevol altre tipus de secció. I el vòlei platja, que és una secció que també ens atrau molt i ens apassiona molt, el problema que té és bàsicament d'instal·lacions, de pistes. I per tant, tot i que és una aposta que a futur s'haurà de fer, jo crec que en un futur més aviat a curt termini s'haurà de fer perquè a més té molta presència, el nostre, diguéssim, ideari, la nostra
nostre core business, no, que es diria en el món empresarial, és la secció, és la pista femenina, no? Bé, aviam, en el dia a dia del club participa moltíssima gent. Des del punt de vista de l'estructura tècnica, estem parlant de que tenim un cos tècnic amb 30 persones, 30 entrenadors, entre formadors de la base, entrenadors del primer equip, entrenadors de la línia A, coordinadors, preparadors físics. Tenim un servei de fisios que col·laboren amb el club, tenim una psicòloga esportiva. Estem parlant d'un volum d'unes 35-40 persones a nivell de tècnics, no? Doncs sí, realment portem un augment de volum dins del club bastant fort des dels últims anys. I estem parlant que, si parlem de 4 o 5 anys enrere, el club tenia 6-7 equips infantils, que són el bressol del club, que quan comencem, ara ja tenim 9 equips infantils, tenim 6 equips cadets, que això mai havien tingut al club. Però tot això va creixent en piràmide d'esportistes i sí, la resposta és totalment contundent. El club ha crescut molt a nivell de participació. Doncs ja sabem una mica més sobre aquest club, la seva història i com s'organitzen per portar-ho tot a terme i per assolir tots els èxits que aconsegueixen. A més, també han volgut participar en el Challenge i ho han fet deixant-nos-en també un de nou. Veiem-ho. Un gran challenge que ja sabeu que si voleu també podeu penjar vosaltres a xarxes etiquetant a la Federació Catalana de Voleibol. I per últim, per tancar, el Club Voleibol Sant Cugat també ens han deixat una nova pregunta per al següent programa. En el Club de Voleibol Sant Cugat testeamos la altura vertical de las jugadoras mensualmente. ¿Cuánto creéis que salta una jugadora cadete de media? No sé si vosaltres sabeu la resposta, però jo us la donaré en el programa de finals de febrer. Així que fins aquí el Coneguem un Club i ara anem amb una entrevista molt especial també del Club Voleibol Sant Cugat per conèixer l'entrenador de l'equip de la Superliga. Doncs continuem amb el voleibol Sant Cugat i avui tenim amb nosaltres l'entrenador del primer equip, el Joshua Pérez, un jove entrenador català que segurament és el que ara mateix té més projecció a nivell estatal. El Joshua Pérez porta 18 anys al Club Voleibol Sant Cugat, va començar amb els equips de base, amb qui ha aconseguit 3 campionats estatals consecutius i ara, després d'anys sent el segon entrenador del primer equip, ara passa a ser el primer entrenador d'aquest voleibol Sant Cugat que ha jugat ara mateix, aquest cap de setmana, a la Copa de la Reina. Així que saludem al Joshua Pérez. Buena tarde. Buena tarde. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo acabáis de volver hace 2 días de la Copa? Una Copa que estábamos ahí en todos los sets, pero que realmente se escapó un poquito de las manos. Cuéntanos, acabáis de llegar de este momento. Bueno, bien, a ver, ha sido una semana muy intensa, lógicamente, lo que conlleva una Copa de la Reina. Respecto al partido, nos hubiera gustado sacar un mejor resultado. Es verdad que llegábamos en una situación un tanto complicada, donde el equipo se ha tenido que reorganizar en su juego en esa misma semana por la pérdida de una jugadora del equipo. Por lo tanto, dentro de toda la situación, competimos contra un gran rival, con jugadoras realmente muy jóvenes, con poca experiencia. Los pusimos contra las cuerdas en gran parte del partido. Hicimos algunas cosas muy bien y otras realmente nos faltaban capacidades para poder seguir apretando un poco más. Luego hablaremos un poco más de la Copa de la Reina, que es lo que acabamos de vivir, pero queremos repasar estos, ya no 18 años, porque llevas 18 años, desde los 18 años en el Club Voleibol Sant Cugat. Pero has sido, o sea, eres casi seguramente el entrenador más joven de las Superligas, no creo que me equivoque, tienes 32 ahora mismo. Vamos a hacer un repaso porque cómo Joshua Pérez consigue llegar a ser el entrenador que es hoy en día, porque tú también fuiste jugador. Entonces queremos hacer un repaso de cómo un entrenador catalán puede conseguir llegar a ser
el entrenador de un equipo de Superliga y estar allí y estar luchando por una Copa de la Reina incluso. Cuéntanos, ¿cómo es ese paso de entrenador a jugador, de jugador a entrenador? ¿Cómo eran esos primeros inicios de Joshua Pérez? Bueno, es verdad que mi caso quizás es un poco particular. Yo he jugado muy poquito a vóley. Yo empecé en Sant Boi porque yo soy de allí. Empecé en infantil de primer año, acabé en cadete de segundo. Por lo tanto, jugué 4 años, donde tuvimos que tomar una decisión porque justo el club cortó la rama masculina. Por lo tanto, tenía que buscarme otro sitio donde jugar. Yo en ese momento ya había empezado a ser entrenador ese año, que empecé con 16 años. Mi hermana estaba jugando y empecé a echar un cable en su equipo y a partir de ahí fui progresando en el Club Voleibol Sant Cugat y a los 18 años llegó la llamada de Sant Cugat. Perdón, he dicho... Bueno, que estabas en Sant Boi. En Sant Boi, perdón, y llegó la llamada de Sant Cugat, un club evidentemente con una gran historia, que en ese momento estaba ganando campeonatos de España ya, era un referente, para mí era un sitio donde poder ir a aprender. Y me lancé en el equipo más bajo del club que había. Me recuerdo que el club crecía en estructura, habían 7 infantiles, me dieron el 7º de todos y esos fueron los inicios. A partir de ahí sí empecé a ayudar en juvenil a Rafa, que luego al año siguiente acabó cogiendo el primer equipo. Estuve unos años con Arseni, que ahora ya no es entrenador. Por lo tanto, durante esos primeros 4 años lo que hice fue ir creciendo un poco en la estructura de líneas B del club, de niñas pequeñas, a la vez que aprendía de los entrenadores referentes que habían en el club en ese momento. ¿Cuál es ese momento en el que piensas, si al final yo lo que quiero es esto, ¿no? O sea, dedicarme a esto? ¿Cómo se hace el momento? ¿Cuál es el momento ese que dices, esto ya no es el hobby del fin de semana de que me gusta el vóley y entreno a unos niños, unas niñas, y voy el fin de semana, sino que esto ya empieza a tomar forma, que sea serio, ¿no? ¿Cuál es ese momento? A ver, yo, que soy muy pasional, siempre lo he sentido prácticamente desde que empezó. Evidentemente creo que cuando el salario llega para poder dedicarte solo al vóley, es el momento correcto. Entonces yo creo que ese momento ya llegó cuando arranco en el Infantil A, que ya hace 8 temporadas, me parece, de eso, a la vez que empiezo 9 temporadas. Empiezo de segundo entrenador en Superliga 1, a la vez que coordinaba la OMED, que es el proyecto en Sant Cugat, donde están todas las escuelas del vóley escolar. Por lo tanto, ya realmente yo me dedicaba exclusivamente al vóley y a partir de ahí yo creo que es el momento. Yo creo que también para la gente que está metida en el vóley quizás es importante saber y explicarles que más allá de entrenar a un equipo y estar el fin de semana, como aquel que dice, casi voluntario, que es posible actualmente ya vivir del vóley, ¿no? En tu caso ya es así. Sí, en mi caso desde hace ya bastantes años, yo creo que casi 10, que solo me dedico exclusivamente al vóley. Tengo muchos amigos y compañeros que también se dedican solo al vóley. Sí, hay que sacrificar muchas cosas, sobre todo en los inicios. Tiene que ir bien, no es fácil, hay que dedicar a veces más horas fuera de la pista que dentro y te tiene que gustar, porque si no te gusta es imposible. ¿Qué crees? ¿Cuál es la formación? Porque al final esto no viene solo, seguramente. ¿Qué es importante para formarse? ¿Qué es lo que tú has necesitado para poder hacer esta carrera? Porque esto no viene de... Seguramente tienes que tener unos conocimientos que no se adquieren solo yendo a entrenar o viendo entrenar. Sí. Bueno, a ver, en mi caso soy nivel nacional desde hace ya más de 10 años. Sí que fui sacándome los cursos relativamente joven, pero siempre he tenido claro un poco los pasos a seguir. Para llegar a un sitio tienes que aprender de los que ya están en ese sitio. Por lo tanto, yo desde los 18 años prácticamente que entré en el club, busqué los referentes en el vóley catalán y me acerqué a ellos. Dentro del club, fuera del club, y es el camino que he ido siguiendo después también, y sigo haciéndolo. O sea, ¿dónde están los que son mejores que yo, los que ya han recorrido el camino, y por qué han hecho para que ocurra, y qué tengo que hacer? Al final yo no he sido un jugador profesional, ni siquiera he jugado prácticamente muchos años donde ya tenga ese nombre. He tenido que picar piedra desde lo más abajo posible.
Uno de esos nombres entiendo que es Rafa Ruiz, a quien pasó Leo, ha habido el paso de Leo Paserini y después has venido tú, pero entiendo que con Rafa has sido su segundo y su estadístico durante mucho tiempo en el primer equipo. Ha sido tu referente, supongo, y ¿qué has aprendido de Rafa? Bueno, han sido 9 temporadas juntos. La primera en el Juvenil A, ese año que entré en el club, más 8 en Superliga 1, por lo tanto no son pocas. Y sí, es mi referente en muchísimas cosas, por supuesto, porque es con el que más he estado y del que más he absorbido y del que más he aprendido. Y creo, y mis jugadoras también lo sienten así, que digamos que sigo sus pasos en muchas cosas, consciente o inconscientemente, porque al final es verdad que no solo somos amigos, tenemos personalidades parecidas y formas de pensar en cierta manera parecidas, por lo tanto, eso ha ocurrido porque tenía que ocurrir. Pero sí, soy muy parecido a nivel gestión del grupo, creo que él lo hacía muy bien, yo he aprendido mucho a su lado y sigo esos pasos. Y es verdad que luego a nivel estructura, durante la semana o cosas así, el club ha ido cambiando. Desde que estaba Rafa hasta ahora se ha profesionalizado un poco más, entrenamos mucho más y hemos tenido que adquirir otras cosas durante el proceso. Pero pues, sin duda con Rafa he pasado más tiempo que con nadie. Sí, ¿no? Y el tema de estadística, supongo que tú has sido mucho tiempo también estadístico del primer equipo. Ahora, ¿quién lo lleva? ¿Cómo lo haces? Porque supongo que tú te fiabas de tu estadística, pero ahora, ¿cómo funciona ese plano y qué parte de importancia ha tenido también en tu aprendizaje? Sí, bueno, mira, yo empecé con el data profesional hace ya también lo mismo, unos 9 años. El que me enseñó es Miguel Fuente. Y a partir de ahí pues he ido creciendo poco a poco hasta este año, que es mi primer año, que más o menos no estoy con ello. Mi segundo entrenador scout es Ángel López, que ya venía haciéndolo los años anteriores, ya me había estado ayudando en categorías de base, por lo tanto ya manejaba y simplemente fue explicarle un poco cómo queríamos trabajar. Él tiene muy buena capacidad para esto y le gusta mucho y bueno, quizás si lo ve no se lo va a creer, pero realmente lo está haciendo mejor de lo que lo hacía yo, que era uno de los objetivos que yo le propuse, por lo tanto hemos avanzado también en eso. O sea que al final el equipo que tienes a tu alrededor como entrenador también es muy importante, ¿no? Rodearte de la gente, de los fisios, del scout, de toda esta, para llevar un primer equipo de Superliga, de la Liga Iberdrola, entiendo que también es importante. Has sacado un nombre, que es Miguel Fuente, y en este caso nos vamos al vóley catalán, a la Federación Catalana de Voleibol, con quien también has colaborado muchísimo. Hemos compartido un montón de CESAs y un montón de campeonatos de selecciones territoriales. Cuéntanos un poco cuál es la importancia. Empezaste de auxiliar en el CESA, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Yo creo que esa experiencia, muchos de los que vienen y lo hacen les cambia. Estamos a punto de abrir también este apartado donde la gente se pueda apuntar, menos de 30 años, entrenadores que quieran venir al CESA. Cuéntanos esa experiencia y cuál ha sido tu vinculación con la Federación Catalana y de qué te ha servido también para ir mejorando. Bueno, todo es parte de un proceso. Para mí, en ese momento en el que se creó la beca, incluso, que fue la primera vez, lo disfruté muchísimo porque yo ya estaba muy vinculado al vóley catalán de base, iba a todas las concentraciones y me hacía ilusión formar parte, así que estoy muy agradecido que en ese momento se creara esa beca, que luego han podido seguir disfrutando y seguirán disfrutando otros. Y después el vivir la preparación de un CESA y el vivir un CESA es algo, yo creo, súper enriquecedor para cualquier persona que se dedique a esto. Lo vives desde dentro, aprendes mucho, estás todo el rato conviviendo con compañeros del masculino, del femenino, del cadete, que viven situaciones similares, diferentes, debatiendo, viendo cómo entrena uno, el otro, preguntándote por qué lo hacen, preguntándole por qué lo hacen. Entonces yo creo que es súper enriquecedor y es una etapa muy bonita de mi vida. Además, luego viene cuando pasas el año de auxiliar, luego ya vienes de primer entrenador y de segundo entrenador. Si no me equivoco, tienes 2 oros y un bronce en 3 años consecutivos con el infantil femenino. Sí. O sea, una etapa fantástica también de nuestro vóley catalán contigo al frente. Sí, la recuerdo como una etapa súper bonita.
Lástima el año del COVID que nos la cortó, pero bueno, 3 años brillantes, en un momento de mi vida donde empezaba ya a dedicarme profesionalmente a esto y donde había ganas de comerse el mundo, y que la Federación Catalana confiara en mí, por supuesto que ayudó a seguir abriendo puertas, y bueno, siempre estaré agradecido y lo disfruté mucho. Hablábamos también del Campeonato de Cataluña de las selecciones territoriales, que ha pasado ahora a Semana Santa. En este también has participado, también con nosotros, llevando diferentes selecciones. Quizás el primer paso antes de ONCESA. ¿Crees que la gente debería a postularse para participar en un campeonato de selecciones territoriales y vivir lo que es una cosa de estas? O sea, luego en el CESA está claro, pero seguramente es un paso previo, ¿no?, para conocer el mundillo un poco más desde dentro. Sin duda. Y al final el campeonato de territoriales abre las puertas a más gente. Entonces, es la primera opción de abrir camino, de que la gente te conozca, de conocer a los trabajadores, al resto de seleccionadores, de entender lo que es un campeonato provincial y su magnitud. Y si haces un buen trabajo, te acercas a la gente que te tienes que acercar, y con esto no hablo de politiqueo, sino hablo simplemente de entender quién son los referentes en el vóley, de quién puedo aprender más, porque al final, si algo tengo claro es que los que nos dedicamos a esto, lo que queremos es que más gente quiera ser como nosotros, y siempre van a ser bienvenidos gente joven que quiera aprender, que quiera mejorar y que quiera crecer, porque al final no vamos a estar para siempre tampoco, por lo tanto tiene que seguir saliendo gente. Totalmente, o sea que, bueno, la gente ahora tiene el primero que encontramos es el Campeonato de Cataluña de Selecciones Territoriales ahora en Semana Santa, luego viene el CESA, pero que enseguida estas convocatorias de la Federación se abren para que la gente pueda participar, así que todos los que estáis allí detrás de la cámara, que queréis ser entrenadores y que realmente, como Joshua, que al final con 32 años está en la Liga Iberdrola, pues queréis hacer un futuro dentro del mundo del entrenamiento, ya sabéis que la Federación tiene estos espacios donde los entrenadores jóvenes podéis participar, así que nosotros, bueno, ya os hemos dicho esto, seguimos con la entrevista a Joshua. Dentro de todo esta vorágine, ¿no?, de selecciones territoriales, de CESA y demás, tú sigues con la base del Club Voleibol Sant Cugat y 3 campeonatos de España consecutivos de diferentes categorías, que esto aquí es como muy difícil, que no lo ha conseguido nadie, que tiene la base, porque al final ahora estás llevando... Son niñas, son muy jóvenes, sí, algunas sí. Y seguramente a muchas las has llevado a lo largo de su carrera, pero la base, o sea, has sido muy bueno ahí. ¿Qué tiene o cómo has hecho todo eso para conseguir todos estos títulos? Bueno, yo creo que seguro que habré hecho alguna parte buena en el camino y en el trabajo. También habré tenido la gran suerte de estar en el sitio indicado, en el momento correcto. Y eso ayuda, por supuesto. Podemos poner al mejor entrenador del mundo a dirigir un equipo que no sea suficientemente bueno y probablemente no le irá bien. Entonces es un pack de cosas, de la gente que ya había entrenado a esas chicas, los compañeros que trabajaban conmigo en ese momento, de las jugadoras que realmente trabajaban muy bien, e incluso de las experiencias extras que se llevaban también en el camino, como por ejemplo con provinciales, catalanas, etcétera. Pero sí, son 3 años súper bonitos que he vivido, quizás demasiado rápido incluso, porque infantil, cadete, juvenil consecutivos es realmente loco. Pero eso quiere decir que había muy buen equipo ahí. Había buen equipo, por supuesto. Había una buena base. Había buen equipo. También una parte del trabajo fue conseguir que las mejores jugadoras catalanas que podíamos tener estuvieran en el club. No solo para ganar estos campeonatos, que al final sí es una medalla, una copa y ya está, sino porque dentro del trabajo del club, para que en un futuro esas jugadoras hoy en día jueguen en el primer equipo, preferimos que pasen antes por la estructura, que conozcan el club y que puedan vivir oportunidades, porque durante una temporada, si ya estás aquí, será más fácil que si no estás. Bueno, ahora mismo ya hemos dado el paso, estamos como primer entrenador. ¿Cómo te llegó? ¿Fue porque tenía que pasar? ¿Esa propuesta, llegó propuesta? Tú dices, me pongo al frente. ¿Cómo llega ese momento en que Joshua dice, vale, yo me encargo del primer equipo de la Liga Iberdrola? A ver, poniendo un poco de contexto, yo cuando Rafa decide dejarlo, tenía claro que no era mi momento. Uh-huh.
y él nos lo comunicó a Jordi y a mí, que éramos su staff, antes de empezar la temporada. Yo le dejé claro que no quería, que no tocaba, y que si el club podía llegar a valorarlo, no. Lo cogió Leo, que creo que era el que le tocaba en el club, por supuesto, así que eso siguió el camino natural que tenía que seguir, pero conforme fue avanzando la temporada, sí que yo iba hablando con Leo y sabía que él probablemente no iba a continuar. Al final yo era su segundo y lo íbamos comentando. Acabó la Copa de la Reina y el club sí se dirigió a mí preguntándome si tenía intención. Es verdad que no era algo que me planteaba, porque después de tantos años como segundo y conociendo la situación, es muy sacrificado y desgasta muchísimo, y a veces no paras todo el día y estás todo el día dándole vueltas a la cabeza, y sobre todo yo, que soy un poco obsesivo, pero es verdad que llegó el momento, sentí la fuerza del grupo también, hablé con alguna de las chicas que estaban en el equipo y que noté que querían que cogiera el equipo, y eso también me reforzó. Sabía que el club quería, era el momento, ¿por qué no? Tiras adelante. Y ahora, ¿cuáles son las diferencias que has notado principales? Al final estabas allí, ¿no? Ahora tienes que tomar todas las decisiones, tienes toda la responsabilidad. ¿Cuáles son esas cosas que te has encontrado siendo primero que dices, ostras, venga, va? Lo que has dicho, tomar todas las decisiones, que es algo que a mí me gusta y que no me da ningún tipo de miedo. Hay que tomar decisiones cuando uno es entrenador, y además subes el cargo más importantes y más difíciles también. Pero sí, desde crear una plantilla, por supuesto, que en este caso sí, principalmente me encargo yo de decidir, desde cómo entrenas, quién es tu staff, cómo trabajamos, quién juega, qué cambios haces, etcétera. Al final es estar todo el rato tomando una decisión que va hacia un camino o hacia otro. ¿Te lo esperabas así o no? O sea, ¿estabas ya preparado para todo lo que ha venido, o ha habido alguna cosa que digas, ostras, para esto no estaba preparado, pero lo tengo que afrontar y lo tirar para adelante? A ver, es muy bonito el trabajo y yo lo disfruto muchísimo, y estar en el mayor nivel que podamos estar, al menos aquí en Cataluña, por supuesto que se disfruta mucho, pero como te digo, es muy, muy exigente, muy demandante a nivel mental, sobre todo. Entonces, ¿me lo esperaba así? Sí, porque he vivido muchos años como segundo, muy cerca de esos primeros entrenadores, y al final yo ya sabía lo que era el trabajo. Por lo tanto, en el momento en el que doy el paso al frente, asumo todas las consecuencias positivas y negativas, pero sí, quizás parece que es menos duro, pero es muy desgastante realmente. ¿Cuáles han sido los objetivos que te marcaste? Nos explicaba el otro día Aina en una entrevista que ha hecho con la federación, que hace años la Copa se vivía como algo a conseguir, y que este año ya era lo que había cambiado, era que este año había que estar ahí. No era un premio, sino que había que estar ahí, por ejemplo, con lo de la Copa de la Reina. Pero no sé si hay algún objetivo que os habéis marcado desde el principio de temporada y que lo estáis consiguiendo, ¿no? Cuéntanos. A ver, los objetivos que se planteó al equipo era luchar por títulos, y eso es muy ambiguo. Pero simplificando un poco, para luchar por un título tienes que estar en esa competición. Por lo tanto, nosotros sabíamos que la Copa de la Reina, para poder luchar por ella, por ganarla, teníamos que estar. Hemos cumplido el objetivo de estar, no hemos cumplido el objetivo de ganarla. Y lo mismo con el campeonato de Liga. Para poder competir por quedar campeones de Liga, tenemos que estar en el playoff. Esos eran los objetivos, realmente estar en ambas competiciones, sabiendo también, y eso todo el equipo era consciente de la dificultad que iba a traer esta temporada, que ya se está viendo, de que iba a estar todo muy igualado, sí, y que nosotros sí habíamos mejorado un poquito nuestro equipo respecto al año pasado, pero los demás también. Entonces, no quería decir que fuera a ser fácil ni una obligación, porque hemos visto equipos extremadamente poderosos a nivel económico que no han llegado a cumplir ese objetivo de estar en la Copa, y a lo mejor eran candidatos a ganarla antes de empezar la temporada. Por lo tanto, nuestras exigencias tienen que ser altas, pero también nuestra realidad.
Hemos pasado la Copa, caemos en cuartos contra un equipazo al final, o sea que es lo que tú dices, que estaba todo muy igualado, un tercero contra cuarto, podía pasar cualquier cosa, la Liga está igualadísima. ¿Qué queda a lo que queda de Liga? ¿Qué queda ahora? ¿A jugar los playoffs? ¿Cuál es el reto ahora? Bueno, el reto principal no deja de ser siempre, yo creo, para cualquier equipo, la permanencia. Que no hay que olvidar que es lo primero que hay que conseguir. Y este año realmente, tal y como está todo apretado, quitando a Alcobendas, que sí, está muy lejos del resto, estamos viendo que penúltimo, antepenúltimo, noveno, estamos todos ya muy cerca. Entonces, ganas un partido, pierdes un partido, pasas de tercero a octavo, ha ocurrido la semana pasada, pierdes 3 seguidos, te vas al 10º, ganas 3 seguidos, estás penúltimo. Entonces, el primer paso es ganar suficientes partidos como para que eso ya esté en tranquilidad. Pero sí, por supuesto, queremos estar en los playoffs. Y más yo especialmente porque voy a ser padre pronto y mi única opción, creo, de terminar la temporada en los banquillos va a ser que el equipo esté en playoff. Ahora hablaremos de ese paso, cómo lo vamos a gestionar. Pero quería preguntarte también, al final, como hablabas antes, el Club Voleibol Sant Cugat tiene algo que seguramente no tienen los demás equipos de la Liga Iberdrola, y es que sus jugadoras son de la casa. El otro día contábamos, había 11 jugadoras catalanas en la Copa de la Reina y creo que 8 eran en el Club Voleibol Sant Cugat. Y además muchas son Blume y muchas las has entrenado tú. ¿Eso lo hace más fácil llevar el equipo o no? O al final la confianza, como dicen a veces, da asco, ¿no? Yo creo que en mi caso sí, lo ha hecho más fácil. Se han juntado muchos factores, conocer el club, conocer el equipo, conocer a las jugadoras, que las jugadoras jóvenes, algunas de ellas incluso hayan venido al club por mí o ya hayan sido entrenadas por mí, o que las jugadoras más mayores o con más poder en el vestuario lleven trabajando conmigo muchos años y nos conozcamos lo suficiente como para saber llevar la situación. Sí, lo hace más fácil que llegar a un equipo o a un club que no conoces a nadie y tener que montar un equipo de 14 jugadoras y cada una viene de su casa. Bueno, tienes todo un contexto importante de cómo llevar a cada una. Y que se deben ser también amigas ya desde que son pequeñas y eso también debe reforzar el grupo. Hablabas ahora de estamos aquí, que puede sonar el teléfono en cualquier momento, lo hemos dicho antes de empezar. Vas a ser padre, enhorabuena. Gracias. Entonces, ahora, ¿cómo lo vais a montar? O sea, al final, en 10 días máximo seguramente ya habrá nacido el bebé. ¿Cómo va a hacer el equipo? ¿Cómo va a hacer el club para afrontar este momento? ¿Cómo te planteas tú? Cuéntanos un poco para saber si desapareces, que el motivo está ahí. Bueno, yo tengo que coger la baja de paternidad porque es obligatoria, por lo tanto, durante 6 semanas no voy a estar presente. No voy a desconectar absolutamente. Si se puede ayudar un poquito. A ponerte la tele, ¿eh? Sí, y puedo ir a ver al pabellón en algún momento, algún partido con el momento más avanzado, por supuesto que asistiré y por supuesto que iré hablando con los compañeros dentro de las posibilidades de cómo va todo. Pero sí, tengo que dar un paso al lado, obligatorio, y dentro del club se va a estructurar donde Toni Alemán me va a hacer el relevo. Ya viene con el equipo ayudando, estando presente desde que empezamos el año, y tanto Toni como Ángel van a tener que asumir entre ambos más responsabilidades. Bueno, ¿te ves viendo un partido desde la grada, de verdad? ¿Te contesto o no hace falta? No lo sé, pero tiene que ser muy raro ver ahora mismo un partido desde la grada, pero bueno, no sé, ya veremos si pasa. Va a ser raro verlo desde la grada o verlo desde la tele cuando juguemos de visitantes, pero al final es lo que toca. Habrá un motivo más bonito, así exacto. No pasa nada. Joshua, yo también quería cerrar esto preguntándote, al final, se lo dije el otro día a María y a Patri, la gente joven del vóley catalán que estáis triunfando, porque al final yo creo que es un triunfo, no sé si os dais cuenta que al final podéis ser referentes de todo esto. Seguramente hay mucha gente que es entrenadora, pero ni se plantea, que ve como muy lejos, ¿no?, el estar en un equipo de la Superliga, en un equipo de la Liga Iberdrola.
32 años, estás llevando el equipo, llevas mucho trabajo detrás, que eso también hay que recalcarlo y lo hemos remarcado con todo el trabajo que has hecho en la base y con todo el trabajo que has hecho en Federación. ¿Qué dirías o qué palabras dirías a la gente? Una, para que se anime a ser entrenador, pero entrenador, que no sea algo pasajero de fin de semana. ¿Y cómo les animarías a saber que ese camino es largo, pero es posible? Bueno, yo creo que a cualquiera que le guste el vóley y le guste liderar, tomar decisiones y entrenar, por supuesto, esto es un trabajo muy bonito. Tiene muchísimas cosas bonitas, es sacrificado, pero por supuesto, si te gusta, no hay nada mejor para trabajar durante muchísimos años que esto. Tienen que seguir los pasos coherentes, tomar una decisión de si se quieren dedicar a esto, y la verdad, conozco mucha gente que se dedica a esto, que entra prácticamente de cero en el vóley y simplemente a base de ganas, trabajo y estar en los sitios correctos, el camino se abre relativamente rápido. El vóley cada vez se está profesionalizando más, por lo tanto cada vez hay más puestos de trabajo, cada vez hay más equipos que tienen capacidad o clubs que tienen capacidad para tener profesionales. Y seguramente eso hará que las próximas generaciones, los que realmente trabajen para ello, el camino cada vez está un poquito más fácil. Eso también seguramente nos llevará a tener un voleibol. El catalán ya estamos allí, porque al final muchos de nuestros niños están en selecciones estatales y demás, pero seguramente eso también nos llevará a abrirnos las puertas a España y que España, el voleibol español también crezca y sea referente, que, bueno, buena falta nos hace al final, ¿no? Pero que todo está creciendo y que desde Cataluña estamos empujando. Joshua, muchísimas gracias por explicarnos tu historia, por hacernos pensar que ser entrenador de la Superliga y de la Liga Iberdrola es posible con 32 años, así que muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos tu historia. Que vaya súper bien este momento de ser padre y felicidades también a Montse, a tu mujer, así que vaya todo súper bien y te vemos o en las pistas o dentro de 6 semanas, como bien dices. Vale, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues ja ho veieu, una història per explicar, la del Joshua Pérez, una història per tenir en compte que si tots vosaltres voleu ser entrenadors, doncs es pot aconseguir arribar a la Superliga i a la Lliga Iberdrola com a entrenadors. Molta feina, molt d'esforç, això sí, però ja sabeu que és possible. Això sí, nosaltres continuem ara amb el Més Vòlei i ho fem amb el Vist a la Xarxa. Doncs arribem a l'última secció del programa per fer un repàs al més viral a la xarxa i per això tenim amb nosaltres de nou a la Blanca. Molt bona tarda, com estàs? Hola, Helena, què tal? Bon any nou. Igualment. Com ha provat l'any? Com comença? Bé o no? Bé, sí? amb moltes coses a fer, però bé. Amb molt de contingut? Molt de contingut. Doncs... Sí, aquest mes han estat molt actives les xarxes amb el vòlei. Sí? No sé què ha passat, potser les ganes del 2026, però sí. Any nou, vida nova. Sí. Tenim novetats o no tenim novetats? Tenim novetats, hem pogut veure potser no coses molt noves, però sí que han donat un push aquest mes. No sé per quina és la raó, però sí, hem vist més coses diferents. Perquè el vòlei està en auge, estem creixent, així que a les xarxes I sempre l'any es comença amb ganes de fer coses noves, així que... També és veritat. Doncs som-hi, què ens portes que puguem veure a la xarxa? Veiem el primer de tots i així comentem. Tengo miedo. Un nou protagonista. Nicole. Entenem que el protagonista és aquest senyor. El protagonista és l'entrenador. Normalment en els vídeos de xarxes dels clubs i també de les jugadores, els protagonistes són elles mateixes o ells mateixos, però aquesta vegada, aquest mes, hem vist bastant els entrenadors per les xarxes. I aquest és un challenge molt entretingut, que és bastant viral, també amb diferents, ja no només amb el vòlei, amb diferents estils, esports, o inclús en el dia a dia amb els avis, que es posi d'esquenes i intenti endevinar qui és la persona que, en aquest cas, està fent... Un saque, no? Un servei. Sí, un servei, crec. Mentre no li dongui ningú. Mentre no li donguin a ell, és un challenge bastant entretingut. Si li donen a ell, potser per ell no tant, però... Ostres, però molt difícil, no? Només veient com vola la pilota. Però bueno, també és una forma de saber quan sap l'entrenador de les seves jugadores. I en aquest cas jo crec que en sap bastant, eh? Sí, encerta també. Encerta. Jo crec que en aquest cas el que s'hauria de fer és dir la posició on vols que saquin i així com a mínim tens la pista de si encerten. Però ell també té la pista de com arriba la pilota. Ja, però clar, tu li dius saca 1 i saca 5, descarta gent.
Clar, això sí, això ja sí. descartes els jugadors a dir, no, aquest és el que no sap dirigir la pilota, com a mínim descartat. Però també pot ser que l'encertis per xurra, o sigui... Clar, també pots... Sí. Però aquest mes l'entrenador ha estat bastant en el punt com del mig de tot. Doncs molt bé, doncs ja sabem. Fem Tots els clubs ho poden replicar, aquest vídeo. Fem l'entrenador protagonista dels vostres vídeos, ja sigui fent un challenge d'endevinar quins són els jugadors que fan certes coses, o amb el saque, amb el servei, o fins i tot... N'hi havia uns que vaig veure que era ensenyant les bambes, o ensenyant els peus, ensenyant no sé què. Potser d'alguna manera també es podria fer... Sí. O la manera de votar, o alguna cosa, també podem jugar amb això. O sigui que fem l'entrenador protagonista. L'entrenador protagonista, perquè també al final és protagonista de tots els equips. Seguim amb el següent, que ja deixem l'entrenador de costat i veiem el ping-pong de tota la vida per conèixer... Sí, molt bé, per conèixer una mica millor a les jugadores. I al final també és un challenge que potser últimament no s'està veient tant dins del vòlei i està molt bé recuperar-lo, perquè realment és una molt bona eina per conèixer a les jugadores i també es pot fer amb entrenadors. També. Nosaltres vam fer com un tipus ping-pong aquí amb la Maria i la Pati en el capítol anterior. Va ser un qui és més, que t'haig de dir que l'he vist replicat a altres xarxes, El quién es más. Ho he vist en castellà en altres xarxes de vòlei i he pensat, copiada. Això han tret idees del més vòlei. Això copiada, però bueno, està bé que també prenguin idees, perquè al final també estem també per això fem aquesta secció, perquè tant els clubs com jugadors o entrenadors puguin replicar vídeos per fer-se més virals i per posar el vòlei com més dins la xarxa. Jo els hi deixo que facin o el ping-pong con o que facin el qui és més. Sí, els dos són molt entretinguts. Aquest és el que ens vam inventar aquí, el quién és más, doncs el que facin també amb els seus jugadors o amb els seus entrenadors. Sí, i l'últim ja és més enfocat a una persona en concret que ho pot fer... Bueno, realment també ho poden fer en grup, però en aquest cas ho fa la Maria. Maria Schlegel. La Maria, i és bastant divertit perquè ella explica en el vídeo que ella s'imagina que ella jugant al vòlei és com una princesa, que diguéssim, que posa els emojis aquests com de flors i tal, i després treu les fotos del partit i veu que és que totalment... la princesa crida i treu la garra, no? I està molt bé això de barrejar vídeos i fotos de partit i d'explicant com situacions i posant la foto. És una mica el que demanes per internet i el que t'arriba, no? És a dir, m'agradaria ser així i el que realment soc. O sigui, per fer un contrast entre el vídeo i la foto i un contrast també de situacions. Llavors, també treure fotos de partit és una també manera d'ensenyar com ets dins la pista sense necessitar un vídeo d'una jugada. Exacte. La Maria, que està en aquests moments a Hongria jugant, que segueix sent totalment una influencer del món del vòlei, que l'hem de seguir sempre, que la Maria ens dona moltíssim contingut. Doncs ja ho tenim. Avui, i aquestes són les de gener. Fantàstic. Seria l'entrenador com a nou protagonista, el ping-pong de tota la vida, i després una manera original de barrejar vídeo i fotos. Fotografies. Bueno, el que m'agradaria i el que soc, no? Sí. Doncs fantàstic. Hem arribat al final del programa amb aquestes 3 noves propostes de vídeos virals. Moltíssimes gràcies, Blanca, per iniciar l'any amb nosaltres. Continuem amb el Més Vòlei. Sí, ja comencem a buscar coses pel mes que ve. Sí, seguirem buscant, ja. Moltíssimes gràcies. Doncs, nois i noies, fins aquí el primer Més Vòlei d'aquest 2026, el programa 17 que fem, però el primer del 2026. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Esperem que us hagi agradat el contingut. I fins aquí aquest primer Més Vòlei del 2026.